Damos la bienvenida al prestigioso periodista Jorge Ortiz. Quisiéramos el día de hoy, y justamente nos ha motivado al conocer una declaración del FBI de que se llega a la conclusión por parte de este organismo de los Estados Unidos, organismo de investigación, de que el virus del COVID salió de un laboratorio de la China. Hemos recordado que hace aproximadamente un año, inicios de febrero del 2022, China y Rusia hicieron una declaración conjunta. Lo hicieron en el marco de los Juegos que se iniciaban en Beijing y en el cual anunciaban su propósito de los dos países, de los dos gigantes, de caminar hacia un nuevo orden mundial. Quisiéramos en la primera parte de este diálogo conocer su visión sobre cómo se encuentra este tema, cómo está el entorno internacional. Encantado, Gustavo. Gracias por la invitación. Buenos días. A ver, creo que China y Rusia pues tienen un tema en común. Ambos son países que rechazan la democracia liberal, que prefieren unos regímenes autoritarios y que pues consideran que la democracia liberal, con todos sus derechos, sus garantías, sus libertades, facilita la degeneración, la putrefacción de la sociedad al pedir, por ejemplo, al permitir, por ejemplo, la igualación de los derechos entre las parejas heterosexuales con las parejas homosexuales, lo cual para estos regímenes autoritarios es una aberración inaceptable propia de las democracias liberales. Sin embargo, hace un año, el 24 de febrero, cuando Rusia atacó violentamente, con una agresividad, en una agresión no provocada, atacó a Ucrania, pues yo creo que los sueños de rápida unión de propósitos entre China y Rusia se enfriaron. China se encontró con que su potencial aliado, Rusia, era el causante de una guerra que en el centro de Europa, que podría llevar incluso a la Tercera Guerra Mundial si es que en algún momento se juegan malas cartas. Y creo que ese momento China enfrió mucho el acercamiento y toda esta idea del nuevo orden mundial sin las democracias liberales se quedó congelado. Hoy China está haciendo nuevos acercamientos o aceptando los acercamientos de Rusia, pero esos acercamientos parten de este condicionamiento que tiene Rusia de pedir el aporte de China de armas para la guerra en Ucrania. Y pues China debe estar evaluando muy bien si le conviene o no le conviene meterse en esta guerra, y parecería que no le conviene. Más aún, la ampliación de la guerra en Ucrania, si algún país le afectaría más profundamente que a otro, con la única excepción de Ucrania, sería China, porque las cadenas de suministros, que se han recuperado muy frágilmente después de la pandemia, se volverían a desplomar. Y China es la gran fábrica del mundo, vive de sus exportaciones y de sus exportaciones de productos manufacturados de no muy alta gama. Y entonces, del momento que se rompan las cadenas mundiales de suministro, China volvería a tener un colapso en su economía. Entonces creo que ese acercamiento entre China y Rusia, anunciado por los presidentes Putin y Xi Jinping al inaugurarse las Olimpiadas, pues creo que ha quedado un poco postergada para más adelante, cuando Rusia logre salir del pantano en que se metió en Ucrania. ¿Qué importancia tiene en esta coyuntura actual esa visita del presidente bielorruso Alexander Lukashenko a la China? Bueno, Lukashenko es pásame los papeles de Putin, no es un mensajero, es un mandadero. Él no tiene ninguna autonomía política, ni mucho menos estratégica, como para que él eh, haya hecho esa misión como una iniciativa propia. Evidentemente, Putin lo envió a Lukashenko para que sea el intermediario de un acercamiento, pero yo creo que China, que es un país que evalúa muy bien sus potenciales, que tiene muy bien fijadas sus metas a mediano, a corto y sobre todo a largo plazo, sabe que este pedido que le hará Lukashenko de armas para la guerra de Putin no es un pedido que China pueda satisfacer sin meterse en problemas grandes. Eh, yo creo que, yo creo que mientras
Putin no logre de alguna manera solucionar el problema de la guerra, ese plan ruso-chino para terminar con las democracias liberales estará guardado en la refrigeradora, en hibernación, hasta que vengan vientos más cálidos. Pudimos ver y escuchar, como lo hicieron nuestros oyentes, Jorge, su importante entrevista en su programa de fin de semana al embajador norteamericano, más allá de lo que nos dijo, de lo que pudimos entender. ¿Qué lectura le dejó a usted? A mí me dejó la lectura de que los Estados Unidos tienen muy claro que en Ucrania se está jugando bastante más que el futuro de un país importante, un país soberano, un país antiguo, un país de 45 millones de habitantes, de 603,000 kilómetros cuadrados, sí, un país significativo. Pero no es eso lo que se está jugando. Se está jugando la subsistencia de las democracias liberales, del orden liberal imperante en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que Putin quiere destruir. Yo creo que la guerra de Vladimir Putin no es una guerra de conquista territorial solamente. Rusia ya tiene 17 millones 100 mil kilómetros cuadrados, no necesita ampliarse más, pese a que las planicies de Ucrania son planicies fértiles, muy ricas, la tierra negra que ya se mencionaba en las crónicas de los griegos hace 25 siglos. Pero creo que es más bien un objetivo de demostrar que Rusia está presente, de convertirse en una superpotencia con los aires imperiales que tuvo durante la era soviética, eh, para llevar desde ese país poderoso un mensaje al mundo. Las democracias liberales no son la única fórmula para el bienestar de los pueblos. Lamentablemente, para los propósitos de Putin, su ejército resultó bastante más incompetente de lo que él pensaba y la tecnología rusa demostró ser bastante menos eficiente de lo que Putin creía y Rusia se empantanó en la guerra y ahora está buscando la compensación con la tecnología evidentemente más avanzada de los chinos. Lo que pasa es que a los chinos no les conviene meterse en una guerra, ellos tienen su propio problema, su propia piedra en el zapato que es Taiwán y están viendo lo que está ocurriendo en Ucrania como un laboratorio de experimentación de un país grande frente a un país chico, una guerra, como llaman actualmente, una guerra asimétrica. Es decir, yo creo que China está viendo lo que ocurre con Rusia en Ucrania, con cómo los países del eje vieron lo que ocurrió en la Guerra Civil Española en 1936, como un laboratorio de experimentación para lo que sería después el ataque a Polonia en 1939, que empezó la Segunda Guerra Mundial. Y yo lo veo por ahí, y China se está dando cuenta que a pesar de la asimetría entre Rusia y Ucrania, no es fácil derrotar a un país cuando sus habitantes están dispuestos a resistir y cuando las democracias occidentales, los países capitalistas ricos, están dispuestos a ayudar a Ucrania para que se defienda. ¿Cree usted que de alguna manera se ha debilitado esa pomposa y ambiciosa declaración conjunta de hace un año de los líderes de China y de Rusia? Está totalmente debilitada, está metida en la refrigeradora, puesta en hibernación. Creo que tanto Xi Jinping, que es un autócrata al estilo maoísta, como Putin, pues que evidentemente es un autócrata también al estilo de los zares y de los comisarios políticos comunistas, sueñan con derrotar a las democracias liberales, sueñan con algún día terminar esa forma de gobierno representada en los países del occidente, Estados Unidos, Canadá, Japón y toda Europa occidental, pero se dan cuenta que por ahora las condiciones geopolíticas mundiales no están dadas. Podían haber estado dadas cuando Xi Jinping y Putin hicieron esa declaración, pero Putin con su guerra en Ucrania la embarró. Para doblar la página, esta página, Jorge, ¿qué es lo que vislumbra usted en el entorno internacional, en el corto, en el mediano plazo, en torno del cual depende mucho nuestra suerte? Yo creo que este momento, con la previsible derrota rusa, pues sea como sea, no va a conseguir sus objetivos y eso ya es una derrota. La economía internacional se va a apaciguar, las cadenas de suministros van a volver a ser normales, el movimiento del comercio internacional va a volver a ser dinámico, activo. Y obviamente los países como el Ecuador y muchos otros que dependen de sus exportaciones, pues tendrán una tonificación que les ayudará
a mejorar sus niveles de prosperidad. En todo caso, no va a ser fácil porque en este momento hay también ciertos indicios de una recesión internacional y mientras no se logre estabilizar sólidamente la economía, pues va a seguir caminando al borde de la cornisa. Pero creo que el Ecuador, mientras sea un país con una democracia confiable, eh, va a ser considerada por los Estados Unidos un aliado privilegiado, país al que a los Estados Unidos les dará el mejor tratamiento posible, ya le está dando y le dará un tratamiento mejor, sobre todo al ver un entorno latinoamericano llenos de gobiernos populistas, socialistas del siglo XXI, turbulentos, inestables. El Ecuador, pues, se ve como un país mucho más tranquilo, igual que el Uruguay de Luis Lacalle Pou. Y entonces creo yo que, pues, mientras el Ecuador tenga esa alianza con los Estados Unidos, tiene condiciones propicias para su desarrollo. Claro, siempre hay el riesgo de que lo tumben a Lazo y que tumbado Lazo vuelva a la inestabilidad, Estados Unidos retire el apoyo y volvamos a caer en la turbulencia, que lo único que hace es dañar las condiciones de vida de los habitantes del Ecuador. Justamente el tema, Guillermo Lasso, nos hace volver la mirada a nuestro país, a Jorge, y entre el día de hoy y mañana, la Asamblea Nacional tratará de concretar esto que ha estado buscando desde hace más de un año, sacar a Guillermo Lasso del poder. ¿Cómo ve usted la coyuntura actual? A ver, creo que este intento fracasará, porque es evidente que esa acusación de traición a la patria no tiene el más mínimo sustento, es una payasada inventado por los correístas que crearon una comisión que no es una comisión estudia, investiga, analiza. Esto es un pelotón de fusilamiento que fue formada con una serie de personas histéricas para encontrar el motivo y diseñar un documento bastante ridículo. No sé si lo ha visto Gustavo, es un documento lleno de inconsistencias, lleno de tonterías, que lo presentarán a la Corte Constitucional para ver si la Corte Constitucional avala ese pedido de juicio político. La Corte Constitucional, pues hasta donde yo sé, está integrado por juristas probos que pues no harán la barbaridad de dejarse presionar por el correísmo y por el nepotismo y dejará sin fundamento a ese pedido y por lo tanto no se llegará al juicio político. Sin embargo, este pelotón de fusilamiento con este informe contra Lazo lo está alentando al señor Issa, diciéndole aquí en la Asamblea Nacional estamos contra Lazo, así es que si usted quiere venir a incendiar las calles, venga. Tómese la carretera panamericana, acose Quito, agreda Quito, atáquelo, paralice el país, impide el movimiento de mercancías. Con lo cual, la alianza Correa-Nebot tendrá después de un par de meses otro pretexto para ir a la Corte Constitucional con otro intento, pedido de juicio político. Mientras tanto, sus trolls, sus redes sociales se agitarán, generarán una campaña muy fuerte contra Lazo para que la Corte Constitucional se vea presionada para un segundo pedido de juicio, para que un segundo pedido de juicio político ya no lo pueda rechazar. Ese es el riesgo que tiene el señor Lazo. Ahora, él tiene instrumentos en sus manos para hacer una gestión política adecuada. Hasta ahora la gestión política del gobierno de Guillermo Lazo ha sido pésima, pésima, y por eso el gobierno de Lazo está tan débil. Pero si él con su nuevo ministro de gobierno hace una gestión política un poco más adecuada, yo creo que podría neutralizar los afanes golpistas de Correa y Nebot. Es posible, Jorge, que no estemos viviendo un momento para maniqueísmos y me gustaría conocer justamente su punto de vista sobre esto. Es decir, me refiero a apoyos irrestrictos o a posiciones antagonistas y restrictas en contra del gobierno. Hoy tuvimos un diálogo, me parece que refrescante, con el abogado Rafael Lucero, una dirigente indígena de muchos años, dirigió Pachacutic, salió por una reunión un tanto oscura con el expresidente Correa, fue tachado como correísta, pero en este diálogo mantenido en este medio el día de hoy tuvo una posición muy coherente, dijo claramente no a una destitución del presidente, no a un paro nacional, aquel promovido por el señor Issa, pero sí habló sobre la necesidad imperiosa
de un giro en su administración, de un golpe de timón del gobierno de Guillermo Lasso? Creo que tiene toda la razón y me parece un razonamiento muy serio, muy maduro. Me alegro que este señor pues haya evolucionado del golpismo, del comunismo indoamericano de ISA, del estallido que él promueve, a una búsqueda de una evolución social beneficiosa para todas, para todos. Yo creo que el país está este momento en una situación en que requiere paz social, en que requiere recuperar las energías que se aplacaron durante los 2 años de la pandemia, volver a ser un país en que la gente cree en sí misma y cree en el país. Pero claro, hay esta conspiración en marcha que no lo deja. Yo creo que Guillermo Lasso nunca entendió la importancia de la gestión política. Creo que él ha demostrado durante estos 2 años de presidente y durante 10 años de campaña electoral que es un hombre que, si bien entendió muy bien al Ecuador económico y por eso fue tan exitoso en sus negocios, nunca entendió el Ecuador político. Siempre pensó como gerente de banco que si las cuentas están en orden, todo lo demás viene por añadidura. Y no ocurre eso, no ocurre eso en un país. Un país es un conjunto mucho más complejo de intereses, de anhelos, de necesidades, de puntos de vista, en el que no solamente basta con gestionar bien el dinero, sino que además hay que gestionar la política, lograr acuerdos, entendimientos, apoyos. Yo creo que el presidente Lazo eh, hizo todo lo posible por perder la elección hace 2 años. Fue una campaña pésima y los resultados de la primera vuelta fueron obvios. Pero cuando el Ecuador se encontró con que era inminente el triunfo, no solamente de un correísta, con todo el rechazo que hay en un 60% de la población al correísmo, sino un correísta mediocre, un hombre, un muchachote, medio tontón, el señor Arauz. Y se activó, el país, esa mayoría silenciosa, se activó. Y eso le permitió a Lazo, más que su campaña, que fue deficiente, le permitió a Lazo ganar la elección. Creo que el presidente Lazo debe hacer lo mismo esta vez. Permitir que esa mayoría silenciosa se active, ese 51% que le dio el triunfo electoral vuelva a activarse hoy para defender su gobierno y evitar el golpismo. Pero tiene que hacer algo. Tiene que, a todas esas fuerzas que están angustiados por el peligro de que el Ecuador caiga en un agujero negro de incertidumbre si se cae el gobierno, pues esas fuerzas tengan un liderazgo, un rumbo, y ese rumbo tiene que marcarlo Lazo, lo cual hasta ahora no ha hecho. Hemos escuchado a usted predicar también en sus espacios periodísticos sobre la baja calidad de la clase política ecuatoriana contemporánea. Le preguntamos si ese informe de la Comisión Legislativa que investigó este caso, Encuentro Gran Padrino, es una muestra de estos malos atributos. Exactamente, Gustavo, es una muestra. Ese documento no solamente está muy mal redactado en términos gramaticales, sintácticos, sino que jurídicamente no está sostenido y además políticamente es un mamotreto que lo único que refleja es una desesperación, un apuro por tumbarlo el presidente Lazo. Eh, la gente que conforma la Asamblea Nacional, con muy pocas excepciones, son de una mediocridad verdaderamente pavorosa. Yo alguna vez que me pongo a escuchar los debates del Congreso, me espanto a ver al oír, al sentir el bajísimo nivel intelectual, la nula preparación de esa gente. Es gente que no ha leído un libro, es gente que nunca ha reflexionado, que no tiene ninguna solidez intelectual, unos hombres imbéciles y unas mujeres histéricas que lo único que hacen es cumplir consignas, repetir frases y hacerlo bastante mal, por cierto, y llenarse cada vez más de odio. Se han ido envenenando a sí mismos. A medida que gritan, se muerden la lengua y al morderse la lengua les sale más veneno y siguen eh, volviéndose personas intratables. Y ese informe que insisto, no es el de una comisión, es el informe de un pelotón de fusilamiento. Es una prueba del bajísimo nivel intelectual y del bajísimo nivel político de nuestros dirigentes actuales, ¿no? Es una pena que al frente
de ellos no esté un gobierno políticamente sólido, políticamente claro, que sepa gestionar la política adecuadamente y que marque un contraste ante el cual el país pues sepa decantarse claramente por un lado y rechazar al otro. El gobierno ha sido muy inepto en su manejo político y eso ha permitido que ese sector, el sector de asambleístas histéricos que siguen las órdenes de Correa y Nebot, pues hayan ganado terreno y lo hayan puesto el gobierno del presidente Lazo al borde de la cornisa. Yo creo que este es el momento en que el país debe reaccionar. Si el presidente Lazo se cae, es problema del presidente Lazo, pero es también problema del país, porque la incertidumbre que le vendría al Ecuador en una situación tan delicada como la actual de post-pandemia, como usted recordaba muy bien, las exportaciones de petróleo suspendidas, con todavía los efectos de la pandemia del COVID sintiéndose, pues es un momento especialmente delicado en el que si el gobierno no reacciona, se caerá y sumirá al país en una incertidumbre tenebrosa. Finalmente, reaccionar cómo. Reaccionar por parte de la población, como por parte del gobierno, como acaban de renovarse los gobiernos seccionales. En 2 años elegiremos nuevos legisladores y un nuevo presidente de la República. A ver, el gobierno, ¿cómo? Yo creo que el gobierno demostrando que maneja bien el tema político, creando alianzas. El presidente Lazo se las ha arreglado en estos 22 meses, 21, 22 meses de mandato, de perder amigos y multiplicar sus enemigos. Se ha peleado con todo el mundo y no ha generado alianzas, incluso con los sectores con los cuales hay una compatibilidad natural. eh, Nunca lo hizo bien políticamente y eso es un cambio de rumbo que debe hacerlo ahora, aprovechando que tiene un hombre que, según parece, no lo conozco, pues a duras penas una vez periodísticamente traté con él unos minutos, pero personalmente nunca he conversado con él, no sé cuáles son sus alcances intelectuales, pero me parece un hombre, lo poco que lo conozco, un hombre más preparado, evidentemente más capaz, con más sentido político que los ministros de gobierno anteriores que tuvo Lazo. Y creo que además debe movilizar a la opinión pública. A su vez, los ciudadanos debemos movernos. Yo creo que después de la primera vuelta electoral de hace 2 años, cuando el señor Arauz le ganó y le ganó largo a Lazo, al extremo que parecía que incluso Lazo iba a quedar tercero, desbordado incluso por Yacu Pérez, la opinión pública nacional, la opinión informada de este país se movilizó aún sin que haya una conducción por parte del presidente Lazo. Se movilizó por iniciativa propia, por miedo a lo que venía, lo que le venía al Ecuador si ganaba el señor Arauz y volvía el correísmo con toda su venganza. Y esa movilización de estudiantes, de trabajadores, de profesionales liberales, de empresarios, de académicos, le dio a Lazo el triunfo que parecía imposible después del resultado de la primera vuelta. Creo que esa movilización, hablar con la gente, decirle sería una barbaridad tumbar al gobierno. No es que Lazo lo esté haciendo bien, sea cual fuera el criterio, la opinión que uno tenga sobre el desempeño del gobierno de Guillermo Lazo, debe entender que si con él estamos mal, sin Lazo estaríamos peor, que lo que se vendría un interinazgo del muy mediocre señor Saquicela o de cualquier persona que pusieran los señores Correa y Nebot, sería meter al Ecuador en un agujero negro en el que el riesgo país se volvería a disparar, lo cual multiplicaría el precio del financiamiento internacional que el Ecuador necesita y eso pues afectaría las cuentas públicas que han sido ordenadas después de 2 años de gestión y volverían a desordenarse. El Ecuador volvería a tener un déficit fiscal y aunque sean palabras, las de la macroeconomía, incomprensibles para la mayoría de la gente sí debe entender que eso le terminará y no a largo plazo afectando. Por lo tanto, creo que es el momento de que quienes de alguna manera pertenecemos a esa minoría ilustrada, a esa opinión ilustrada, que en Ecuador es muy escasa la opinión pública, pues nos movilicemos y destaquemos la gravedad de la situación si es que se cae Lazo, con esta consigna de que si con Lazo estamos mal, sin Lazo estaríamos peor.
Y entonces, sea cual fuere nuestra evaluación sobre el gobierno de Lasso, debemos comprender que lo que se vendría después, sin él, inestabilidad, incertidumbre, nuevas elecciones, muerte cruzada, quién sabe qué, en todo caso sería peor. Bien, queremos agradecerle, Jorge, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo, por la entrevista. Declaraciones del licenciado Jorge Ortiz, periodista, productor en FM Mundo del programa Decisiones, programa que lo transmitimos cada fin de semana en esta emisora.